Revisando el tema de los efectos a largo plazo, aquí tenemos dos conceptos, mutagénesis y carcinogénesis, que básicamente son las mutaciones y los cánceres. Entonces, un mutágeno es una sustancia capaz de interactuar con el ADN, alterando la integridad y la información contenidos los cromosomas, y el cáncer puede originarse en una célula cualquiera del organismo, la cual comienza a dividirse en forma autónoma, dando lugar a millones de células que a su vez van replicando este problema en el órgano y en los tejidos como tal. Por ejemplo, aquí, revisando una droga, un tranquilizante, podemos revisar que por causa de ella tuvimos malformaciones en el nacimiento de 2.500 bebés, como uno de los tantos casos. Podemos revisar también células malignas del tipo carcinomas, sarcomas y leucemias y linfomas. La alimentación y el cáncer están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, podemos ver que las personas que son alcohólicas, las personas que no tienen cuidado en el tema del colesterol, en el tema de lípidos y que utilizan hormonas, son más propensas a diferentes tipos de cáncer, al igual que los fumadores, por ejemplo, con el cáncer de pulmones. Podemos revisar entonces la contaminación de los alimentos. Entonces, por ejemplo, hongos de cereales, ¿sí? Plaguicidas. Podemos revisar metales pesados como el arsénico, el plomo. Podemos revisar cloruro de vinilo, que se encuentra en grandes cantidades en las pinturas y las personas que trabajan con ese tipo de materiales. Y por ejemplo, cuando hacemos un asado, cuando eh, eh, comemos de esta comida de embutidos y todo eso, podemos tener mucha probabilidad de tener cáncer por ese tema de la clase de elementos cancerígenos. Tenemos los compuestos orgánicos persistentes. Entonces tenemos, por ejemplo, insecticidas, bifelinos policlorados y dioxinas y fluoruros. Las características de ellas son bioacumulables, persistentes por largos periodos de tiempo, emisiones difíciles de controlar y viajan a largas distancias. Los efectos de estos agentes tóxicos, entonces fertilidad en pájaros, peces y crustáceos, apareamiento sucesivo, afectación del sistema inmunológico y daño severo en el hígado. Estos son efectos de estos que estábamos revisando hace un instante. En cuanto a los metales, entonces los metales también son compuestos inorgánicos persistentes. Hay los naturales y los que producimos. Entonces naturales tenemos, por ejemplo, los que brotan de las actividades volcánicas, procesos de erosión, yacimiento, y los antropogénicos, extracción minera, combustión en materiales pesados, industrias, catalizadores y estabilizantes. Entonces, estos son agentes tóxicos. Las propiedades de esos metales: estabilidad química, acumulación en suelos, lodos y yacimientos, sedimentos, bioacumulación y acidificación. Los metales pesados tienen la tendencia a unirse a los sulfúricos de las proteínas, es decir, terminarán en alimentos, por ejemplo. El mercurio ya conocemos que es muy utilizado en todas estas actividades de minería y en muchos procesos como tal de fabricación de aparatos eléctricos, ¿sí? Aquí como casos para anotar de, de lo que ha impactado el tema del mercurio con los seres humanos, y recordamos por ejemplo el caso de Bahía de Minamata, ubicada en el Japón, todas las personas que murieron por la contaminación de mercurio, e inclusive aquí muy cerca en la bahía de Cartagena, en el sector industrial de Mamonal. Eh, las personas que trabajan con el mercurio son muy propensas a estar contaminadas, lo mismo que el plomo. Entonces el plomo básicamente lo encontramos en humos y polvos emitidos por la fundición del plomo, insecticidas, pinturas y vidrios. Entonces básicamente es un compuesto que ingresa por la piel, ¿sí? Y se almacena en los huesos, pero
más que atacar a los huesos, lo que hace es atacar como tal a los aparatos y a los tejidos que están alrededor de él. Tenemos también el cromo, ¿sí? Básicamente es el principal agente del cáncer del pulmón. Eh, por ejemplo, aquí tenemos todo el tema del sistema endocrino, ¿sí? Entonces podemos ver cómo afecta todo el tema de las hormonas en la sangre, reducción de la fertilidad, alteración del comportamiento sexual, todo el tema del descenso testicular, entonces todo lo que afecta como tal estos agentes tóxicos. Aquí por ejemplo tenemos otros disruptores. Entonces, por ejemplo, podemos ver el PVC, todo lo que es la fabricación del PVC, de los insecticidas, de los repelentes, todo esto son agentes como tal tóxicos. Podemos ver el bisfenol, dioxinas, lo mismo a través del PVC, furanos, blanqueador de madera, incineración de residuos de cloro. Entonces, todas estas personas que trabajan con estos productos y en la fabricación de estos productos son muy propensas a tener cáncer. Aquí, para finalizar la exposición, básicamente importante traer como ejemplo, además de los dos que estábamos revisando anteriormente, es todo el tema de la contaminación eh, generada por el tema de la fabricación de energía nuclear. Ya tuvimos un primer caso años atrás acerca de la contaminación generada por el reactor de Chernobyl en Rusia, donde muchas personas, incluso al día de hoy, están siendo afectadas por todo el tema de eh, afectaciones de cáncer, por el tema de las vías respiratorias, por el tema de la contaminación del agua, no existen animales, entonces esto mismo estamos comenzando a vivirlo. Hace un año lo estaban comenzando a vivir los japoneses como tal después del sismo que afectó la isla, porque ellos allí tienen un número importante de plantas nucleares desde los cuales fabrican toda esta energía que consumen ellos. Eh, Básicamente, ¿qué ha pasado? Pues ya todos lo sabemos y es básicamente todo el tema de la contaminación con estos productos nucleares como tal. Básicamente 30 kilómetros a la redonda no existe vida en este momento. Las personas que vivían allí fueron sacadas de sus casas y las llevaron a otros sitios, como les digo, 30 kilómetros más allá de donde vivían, porque en realidad las afectaciones que pueden tener en el futuro son muy grandes. De hecho, hay contaminación en el agua. Todo esto puede ser un Chernobyl 2, por qué no decirlo así. En realidad el tiempo lo dirá. Sin embargo, aquí lo que pretendo yo es poner en juicio un poquito la determinación de si en realidad debimos haber tomado eh, el camino de producir energía nuclear o debimos haber buscado unas energías mucho más limpias, como el tema de los biodiesel y cosas como estas. Eh, Importante anotar que, como lo anotaba yo al principio de la exposición, eh, el tema del medio ambiente y toda la problemática con él ha sido un tema que hasta ahora está cogiendo el impulso necesario para que nosotros como actores principales del problema encontremos soluciones. Eh, la invitación sería a que todos estos temas de medio ambiente y de un ecosistema que vaya más de 100 años, eh, como lo anotaba la lectura, que teníamos recursos para 100 años y después qué pasará, pues la invitación es a que cada uno de nosotros aportemos desde nuestro sitio de vivienda, desde nuestro sitio de trabajo como tal, nuevas ideas y ojalá nuevas soluciones para ser capaces de en realidad volver a encontrar el ecosistema que por muchos años fue la Tierra, un ecosistema en el cual por medio de ciclos se generaba y se regeneraba.
Ojalá encontremos el camino recto y ojalá todo este tema de agentes tóxicos no lleguen a tocarnos a la puerta. Feliz noche, muchas gracias.